mono, no sé cómo se llama ese mono, y Catalina, que tiene ahí un... ¿Qué es lo que es Cata? Un perrito. Hola, Catherine. Algo por el estilo. Y la Catherine, una foto así inclinada, ¿cierto? Ya está, pues empecemos entonces porque hoy día es un laboratorio grande, largo que diga. Y largo porque vamos a ver todo el estomatognático. Por lo tanto, aquí, Catalina, hay que pensar ya que terminamos la clase de estomatognático y el lunes nos vamos a encontrar con algo nuevo. ¿Ok? El tercer examen, sistema. Hasta el 16 de diciembre vamos a estar haciendo clase de eso. Y la semana de evaluación hacemos la tercera evaluación, la tercera prueba. Vale decir el 20 de diciembre. La semana del 20, creo que es así. Ok, entonces, primero que nada vamos a ver esmalte, ya que es lo que nos faltaba porque lo otro lo hemos visto ya con anterioridad. Entonces, el esmalte, ¿no es cierto?, es el órgano más duro que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, el que se refleja con una linda sonrisa, ¿cierto? Y señalar entonces, recordar que el ontón, o sea, el diente está compuesto entonces por una estructura, el diente y todo el ontón en el conjunto, en el fondo, y el periodonto. Y dentro del diente tenemos la zona externa y la zona interna, y dentro del periodonto tenemos la inserción y protección. La zona externa, ¿no es cierto?, tenemos el esmalte, la corona, el cemento en la raíz. Y en la zona interna tenemos entonces la pulpa y la dentina, el complejo pulpodentinario. Y de inserción tenemos entonces el cemento, el ligamento periodontal y hueso alveolar, y el de protección, la encía. Entonces, vamos a ver esta sonrisa, ¿no es cierto?, que lo primero que uno ve en dientes es una linda sonrisa, ¿no es cierto?, y dientes parejitos. ¿Ok? Entonces, este esmalte, lo primero que vamos a ver, fíjese que está constituido por esa estructura que se denomina filamentosa, que se llama los primas del esmalte. ¿Ven? Y cada uno de estos es un prima del esmalte. Estas son fotos nuestras de nuestros cortes histológicos. Pero fíjense que en esta zona del esmalte, de los primas del esmalte, una fibra viene para acá, unas primas vienen para acá y el otro para allá. Y esa es la zona entonces de acusación del esmalte. Por lo tanto, es la zona más de mayor resistencia al impacto, ¿cómo se llama?, de masticación, masticatorio. Distraje porque vi una bodega, casi atrapa a un niño, parece que lo atrapó un adulto. No aquí en Chile. Sí. Ok, entonces, así está constituido entonces el esmalte, por prisma, ¿ya? Prisma que los tercios entonces internos, existe una zona de acusación donde tiene la mayor resistencia al impacto masticatorio. Esto igual que acá, por buena para acá y esto para acá. Ahora bien, veamos otra estructura del esmalte. Si nosotros analizamos en la morfología del esmalte, vamos a que todo su espesor entonces se ve estrellas de Rexio, y las líneas más marcadas son las líneas neonatales y atracciones transversales. En la zona externa vamos a ver las líneas de imbricaciones, la esperigmatía, la laminidad de esmalte y el esmalte prismático. Y en la parte de 2/3 interno vamos a ver entonces bandas de Antorreyes que corresponden, ¿cierto?, que se ven por luz polarizada en esta zona de acusación de los prismas. Y la parte entonces interna vamos a ver todo lo que es penachos del esmalte y uso amantinario. Entonces veamos las estrellas de Rexio. ¿Cuáles son? Esa que está ahí marcada, ¿ya? Esa está a la derecha, no sé si ustedes a la izquierda, pero esa menos marcada es la estrella de Rexio. La más marcada es la línea neonatal. Esa que hay. Y son las estrellas de Rexio, son las líneas entonces de estrellas. Las estrellas de Rexio, y pongo ahí al lado de la neonatal. Debería estar para acá. Son las bandas entonces, perdón, hay que corregir, ¿ya? Las estrellas entonces más marcadas son las líneas neonatales, estas. Y las estrellas de Rexio son las menos marcadas. Discúlpeme, no revisé esta diapositiva. Entonces, pongámosla ahí. Entonces, menos.
menos, porque algunos están grabando, ¿cierto? Son las menos marcadas y son zonas hipomineralizadas. Y aquí le ponemos lo mismo, pero, ¿no es cierto? Copiar y pegar. Entonces, ahora la ponemos acá y la estrella o las líneas. No, aceptar. Son líneas entonces. Entonces, las líneas neonatales, ¿ya? Son menos marcadas. Entonces aquí lo borramos y le ponemos las. Ok. Y arreglamos esta diapositiva con letras más chicas para que se puedan ver. Pongámosle 14. Ahí sí. Entonces las líneas, ahora sí ampliamos. Grabamos y ampliamos. Entonces las líneas neonatales son las menos marcadas. Son las más marcadas. ¿Veis que uno comete errores cuando lo hace separado? Ya, ahora sí. Grabamos y ampliamos. Ahora sí. Las líneas neonatales son las más, mire como que aparte ahora, más marcadas. ¿Ya? Las más marcadas. ¿Ok? Son las más marcadas. ¿Y qué son? Son bandas hipomineralizadas. En cambio, las tías de Rayson son menos marcadas y son las bandas más hiper. ¿Qué es lo que son las líneas incrementales entonces? Estas que tenemos acá. Estas tías son las líneas incrementales, vale decir, ¿no es cierto? El incremento de crecimiento que tiene, ¿no es cierto? El esmalte. Son líneas incrementales del esmalte que se encuentra aproximadamente de cada 25 micros. Y tiene un crecimiento de 5 a 6 días. Y la tía de Rexel refleja aparición en el grado de mineralización que se produce durante la oposición sucesiva de las capas del esmalte. Por eso se dice que son menos mineralizadas. Y por lo tanto, los primas que han cruzado por estas líneas. Ahora, las líneas neonatales y la estría de Rexel. Fíjese, la estría de Rexel entonces es esta, menos marcada. Y la línea neonatal mucho más marcada. Y aquí hay muchas líneas neonatales como esa estría de Rexel, ¿fíjate? Entonces tiene 5 o 6 micros de crecimiento diario. Ahora, esta estría de Rexel corresponde entonces a la aposición, al crecimiento del esmalte durante su formación. Y son estas que están acá, estas que están acá, o estas que están ahí, ¿ya? Esas son las estrías de Rexel en el esmalte. Y aquí las tengo, las estrías de Rexel. ¿Se fija? Esas son una estría de Rexel, ahí, aquí un crecimiento de los primas. ¿Se fija? ¿Cuánto creció en 5 días? Ese es el tamaño. Entonces, este tiene un crecimiento entonces de 5 a 6 días. Después viene un periodo de reposo. Y eso marca entonces esa estructura que es la estría de Rexel. Ahora, las estriaciones transversales son estas que están aquí, en ese sentido. Esas que están acá. ¿Ya? Y corresponden, ¿no es cierto?, a lo largo de los primos una serie de segmentos separados, ¿ya? Por esta línea oscura, esa que está hacia abajo, ¿no es cierto?, que le da al esmalte un aspecto estriado. Y eso se debe, ¿no es cierto?, esas son las estriaciones transversales, y eso se debe, ¿no es cierto?, aquí tengo una estría de Rexel, es oscura, estría de Rexel, probablemente más oscura sea la línea natal, esta menos más clara, estría de Rexel. Pero estas estriaciones transversales corresponden entonces al crecimiento que se produce durante la formación de estos primas. ¿Se fija? Crece aquí, de aquí a acá, entonces va dando esas estriaciones tan características, ¿no es cierto? Y que corresponde entonces a la distancia que hay entre un prima y otro, ¿ya? Entonces se presenta intervalos regulares de 4 más 5, ¿ya? Por lo tanto, la variación diaria de crecimiento del esmalte crece al día entre 4 y 5 micras.
Por lo tanto, 4 micras por 4,16, 4 por 5,20, más o menos el promedio que tiene. Por las líneas más marcadas responsables de la formación de la estría de recio están cada 25 micras. En el fondo, ¿no es cierto? Si uno multiplica 5 por 4,20, más o menos ese es el tamaño. Ahí crecen menos, a veces crecen más. Ahora, estas son las estrías de Rexus. Bueno, yo diría que esta más marcada sería neonatal, pues, y esta estría de Rexus. Bueno, y esas son las estriaciones transversales. Eso es en respecto a la morfología del esmalte. Ahora, la línea de imbricaciones corresponde a esa zona, ¿ya? Corresponde al lugar donde la estría de Rexus alcanza su superficie coronal. ¿Se fija? Ahí, esa es una línea de imbricación. Ahí hay otra. Normalmente en estos dientes, ¿no es cierto?, recién erupcionados se ven así, ¿ya? Y estos son los rodetes. Ay, entre la línea de imbricación, los rodetes, ¿no es cierto?, que se denominan las periquimatías o periquimatos, ¿ya? Los periquimatías entonces son esas estructuras que forman rodetes, son levantamientos que con el tiempo, por la consumir alimentos, ¿no es cierto?, permite que entonces eso se vaya gastando con los labios, ¿no es cierto?, en la parte externa. Entonces, esas son la línea de imbricación, eso que está ahí ahí termina, en la parte superficial, entonces está estudiando. Y aquí tengo, por ejemplo, los primas del esmalte, son esas rayitas que están acá, ¿ya? En uno, entonces, son los primas del esmalte. En dos, la línea de imbricación, eso que está ahí. Y en tres, entonces, tengo las estrías de Rex. Esto. Ahí se me pierde. ¿Cómo se le puntero? Ahí está. Esas son las estrías. Y las líneas más marcadas son las líneas neonatales, como esa y como esa, como esa, como esa. Ok. Entonces aquí tenemos 3 elementos del esmalte. Los primas, ¿ya? La línea de imbricación, ahí, aquí, aquí, aquí. Y las estrías de Rex, esa que está ahí. O esa que está ahí. Los periquimatíes, ¿qué son? Esos rodetes, ¿ya? Son las zonas convexas de rodete que se extienden entonces en forma transversal al eje mayor. Es como, ¿no es cierto?, pequeñas ondulaciones que se producen en el mate. Pero normalmente eso desaparece con desgaste, ¿no es cierto?, glusal, masticación, y por el roce que genera entonces los labios al ir consumiendo alimentos. Y corresponde entonces a las manifestaciones de la superficie avantinaria del espacio existente entonces entre las estrías de Rex. ¿Ok? Mira, ella lo llamaron Giselita. Estas son estrías de Rex. Línea de imbricación, periquimatía. Ok, aquí tengo, bueno, lo mismo, ¿cierto? No sé por qué tengo la misma foto, pero no importa. Estos son los primas, estos son línea de imbricación, y estas son las estrías de Rex. Las líneas más marcadas, las líneas neonatales. Entonces, tengo la misma. Los periquimatías, entonces, ahora, vistas macroscópicamente, se ven así. Se fijan, miren, la superficie avantilar no es lisa, se fijan, tiene un rodete. Como un levantamiento, hay otro, ahí hay otro, y otro, otro y otro. ¿Se fijan? En este incisivo. Las minillas del esmalte, ¿qué son? Indudablemente son grietas, ¿no es cierto?, que se producen por cambio de temperatura. Estar consumiendo alimentos calientes y beber bebidas con hielo. Por lo tanto, hay que dejar de consumir, ¿no es cierto?, cosas muy heladas durante uno está consumiendo, porque si no, todos los alimentos se empiezan a solidificar, sobre todo los lípidos. Entonces, la minilla de esmalte, ¿qué son? Son grietas, ¿no es cierto? Esas tipo 1, que quedan en el esmalte, el tipo 2, ¿ya? O tipo A, que está dentro del esmalte, no atraviesa todo el esmalte, pero las tipo B sí atraviesa todo el esmalte, llega hasta el límite amelo-dentinario. Y la C, que no aparece aquí,
pasa el límite maxilar y se ubica en una primera porción de la dentina. Y esa es una línea neonatal más marcada, pues esa menos marcada la estrías de Rex. Ok. Entonces, ¿qué son? Son verdaderas grietas que se producen, ¿no es cierto?, de cambio de temperatura. Hoy día esas se sellan, ¿no es cierto?, y no deja de tener problemas, porque son depósitos de bacterias cariogénicas. Entonces, por ahí puede empezar entonces la acción de los cariogénicos. Acuérdense que todas las bacterias utilizan glucosa, lo que consumimos nosotros, los alimentos, ¿cierto? Por eso después de comida hay que cepillarse los dientes para sacar esa glucosa para que las bacterias no las mata el dentífrico, sino que las elimina. Es como el jabón, ¿ya? De tal manera entonces que para evitar las caries hay que empezar entonces a cuidar estas grietas que se denominan las hormiguillas y sellarlas. Imagínense que el odontólogo le dirá que tiene muchas grietas y se las sellara, sobre todo a los niños. Ok, las bandas anti-reggae, ¿no es cierto?, son esas bandas que están ahí, ¿ya? Y corresponde, ¿no es cierto?, a la zona clara y zona oscura, ¿no es cierto?, y se ven así con luz polarizada y corresponde a fenómenos entonces donde se produce la decusación de los prismas. Esa es la zona diazona, ¿ya?, más delgada, ¿ya?, y esa es la parazona, ¿ya?, más gruesa esa zona. Ahora bien, aquí tengo la misma, las bandas anti-reggae, pero estos se ven solamente por luz polarizada y corresponde a la zona de acusación de los prismas. Los penachos del esmalte son esos que están ahí, ¿ya? Los penachos del esmalte corresponden a esta estructura arboriforme. Este es un diente por desgaste y que corresponde a zonas hipomineralizadas y que ahí corresponde entonces la zona de acusación de los prismas, ya que van para todos los lados. Y los usos amantinarios son esas estructuras como un tubito que se proyectan desde la dentina al esmalte y corresponde entonces a túbulos dentinarios que se proyectan hacia el interior de la dentina. Y normalmente se ven entonces las cúspides de los dientes. Pero lateralmente, fíjese, no tiene. Luego ahí tenemos mayor cantidad, ¿no es cierto?, túbulos dentinarios. Uso amantinario ubicado en el esmalte. Y estos son los túbulos dentinarios que se proyectan entonces, porque dice, con mayor nitidez, entonces las cúspides, ¿ya? Y más arriba tengo en esa mancha que está ahí, que debería ser reflejando entonces los penachos y en la zona de acusación de los martes, de los prismas. Y esos son los usos amantinarios, y en 3 tengo el límite o la conexión amelodentinaria, y en 4 tengo otra estructura. Perdón, los túbulos dentinarios. Pensé que estaban estas estructuras que están acá. De tal manera que, ¿qué me faltó aquí? Me faltó una diapositiva. Laguna de Segma. Uf. Pensé que era eso, pero aquí está. Pero están por los lados coronales normalmente, Esas son zonas, aquí se ven estas zonas, no esta región. No sé por qué se me faltó esta laguna de Segma dentina interglobular. La dentina interglobular corresponde a zonas, ¿no es cierto?, no calcificadas, donde las calcolforitas tienen que unirse. En consecuencia, esa zona, entonces, todas esas zonas están, ¿no es cierto?, descalcificadas, sin calcificación, pero son atravesadas por los dentinarios, nada más. Por lo tanto, no tiene, ¿no es cierto?, matriz dentinaria calcificada. Eso, ¿ya? Voy a ver si podemos en práctico buscar una imagen aquí, meterme a Google y buscar, ¿no es cierto?, esta imagen. O pongo las mías que tengo yo en
en la parte teórica, sí, ¿por qué no? Pues espérenme un segundito, busco aquí entonces, si es que encuentro sangrado sistema complejo, periodonto no, esmalte, aquí sí. Entonces vamos a buscar aquí laguna de Segman y la vamos a proyectar para no dejar, ¿no es cierto?, ninguna duda sobre su existencia y su constitución. Ahí están las laminillas, ¿se fijan? Y depende, ahí está la grieta. Esa es la laminilla del mate, ahí está el microscopio electrónico de Garrido. Y la laguna de Segma, y que tampoco la tengo acá, pues. Qué curioso. Qué curioso. Qué impas más grande. Este es el límite meloventinario. Y no tengo. Cuando son esas, pero visuales, pero se ven, pero extraordinariamente bonitas. Aquí están señaladas, sí. Tampoco están señaladas. Tampoco en la dentina. Ah, estoy fronteando, estoy con él. Complejo pulpo dentinario. Aquí, sí, pues, estaba buscando el esmalte, ¿qué tiene que ver? Y ahora sí, pues, disculpe, esta es la aprehensión que se provoca, ¿no es cierto? Porque usted tiene que esperarme. Aquí está. Esas lagunas incrementales, dentina interglobular, pero ¿cómo no se tengo ninguna diapositiva con? Qué curioso. Son todas estas estructuras que están ahí. Laguna de Segma. Vista el microscopio electrónico, se ven entonces de esta manera. No, esta sí. Eso es paso. Esa es la laguna de Segma, dentina interglobular. Esa zona no es calcificada, ¿ya? Wow, wow, wow. Yo lamentablemente no estoy dentro del stock de imágenes que tengo en mi computador. Por eso no puedo irme para allá, tendría que decirle, cuando hagamos un break yo lo iré a buscar. Ok, vamos a lo nuestro entonces. Va a quedar pendiente entonces laguna de Segma. Ok, Catalina. Ya, profe. Ya. No sé por qué se me saltó. Po. Ok, entonces esa es la zona de acusación, entonces el esmalte, ¿ya? Los usos mantinarios y en 4 los túbulos, es el límite, la conexión a melodentinaria, y abajo tengo los túbulos dentinarios, pero aquí, fíjense, algo tangencialmente es laguna de Segma. Vamos a verla con mejor, y las muestras que yo tengo allá en la universidad se ven, pero claritas, zonas oscuras, negras, está llena de aire. Bueno, vámonos al complejo pulpo dentinario. Probablemente ahora va a aparecer la dentina. Ya la dentina es el tejido más abundante de la pieza dentaria. Está construida entonces una matriz dentinaria calcificada. Y dentro de ella entonces está la programación de las células que le dieron origen a la dentina, que se denominan los odontoblastos. Y aquí tengo entonces estructuras que se observar en la dentina. Por ejemplo, tenemos una dentina primaria y una dentina secundaria. ¿Cuál es la dentina primaria? Aquella, ¿no es cierto?, que al erupcionar el diente tiene una trayectoria uso-dentinario. ¿Ah? De tal manera que cuando empieza, ¿no es cierto?, el proceso de encuentro con el antagonista cambia de dirección uso-dentinario. Por lo tanto, la dentina secundaria va a durar toda la vida. La primaria, ¿no es cierto?, mientras no tenga la erupción y no esté consumiendo alimentos. Entonces, esta es la dentina en un corte por desgaste, porque se conserva el esmalte. Esto le pedía yo a los estudiantes, ¿no es cierto?, tenía una nota, mostrarme entonces sus dientes que hacían este trabajo. Ya no sus dientes, sino que el diente que se conseguía, ¿no es cierto?, y me lo presentaba.
Y ahí veíamos todo lo que estamos viendo. Esta es la dentina primaria, esta es la dentina secundaria. Esta es la dentina secundaria. Esta se es permanecido durante toda la vida y a medida que se va produciendo más dentina, la cavidad pulpar empieza a estrecharse. Y aquí tengo este límite melodentinario. Se fijan que no es un límite que sea liso y dentado. ¿Se fijan? Porque así el esmalte puede tener mayor entonces conexión, los primeros esmaltes con la dentina. Y aquí tengo, estos son los túbulos dentinarios. Esto es dentina, es lo más rosado. Pero estas, fíjense, vienen en ese sentido, hasta aproximadamente ahí. Y después cambia su orientación hacia abajo. Por lo tanto, esta es la dentina primaria y esta es la dentina secundaria. Y esos blancos son los túbulos dentinarios. Ahora, aquí se nota mejor, la dentina primaria viene en ese sentido y después cambia en ese sentido. ¿Se fijan? Y esos son los túbulos dentinarios. Y aquí vamos a ver si encontramos una prolongación odontolástica. No veo ninguna, pero los siguientes cortes tienen que haber. Estos son cortes nuestros, ¿no? Estos son por descalcificación. Entonces, estos son los túbulos dentinarios. Esta es la matriz peritubular y esta es la matriz intertubular. Estos son los túbulos dentinarios, esto con mayor aumento, por supuesto. Estos son los túbulos dentinarios. Esta es la matriz, ¿no es cierto? Inmediatamente, eso que está ahí, eso más duro, ¿no es cierto? Eso corresponde a la zona más calcificada, matriz peritubular, y aquí menos calcio, pero más fibra, la matriz intertubular. Y ahí tiene como unas membrana basal, ¿ya? Corresponde la lámina, ¿no es cierto?, interna. Y todo esto en la cavidad donde está lleno de exudado. Ay, eso. No están solos. De ahí viene la teoría, ¿no es cierto?, Branson, que dice que cuando hay una calle se presiona, ¿no es cierto?, este líquido va a presionar entonces en la zona profunda donde se encuentran las terminaciones nerviosas de esta fibra mielínica. Y eso genera dolor. Entonces, ahí, mire, ahí eso más oscurito corresponde a la prolongación odontolástica. Eso, claro, corresponde entonces a el túbulo dentinario, pues, y eso entonces corresponde a la matriz peritubular e intertubular. Luego, peritubular. Entonces, indudablemente son cerca del puerto, ¿no es cierto?, son de mayor diámetro y más cantidad, ¿ya? En cambio, la parte externa, entonces, tiene un diámetro aproximadamente muy pequeño, no alcanzan a una micra y menor cantidad, la mitad de lo que se encuentra cerca de la pulpa. Pero existe un espacio periodontolástico, ese que está ahí. Ahí se encuentra la linfa dentinaria, ¿ya? Este es un túbulo dentinario y que contiene la parte interna, entonces, la prolongación odontolástica. Y esta es la matriz, eso que está ahí, peritubular. La matriz dentinaria calcificada. Y esta es la matriz intertubular. Mire, esas son fibras colágenas que tiene aquí. Pero mira más las fibras colágenas, en cambio aquí menos fibras colágenas y más calcificación. Y entonces, aquí en un corte, tenemos entonces un corte teñido por desgaste y de diente, por supuesto, y estos son los túbulos dentinarios. Si nosotros vemos algunos túbulos dentinarios, por ejemplo este que está acá, fíjese, ahí es la prolongación odontolástica, zigzagueando, ¿se ve acá? Ese corresponde entonces a la prolongación odontolástica. No sé si tengo foto de esto. No, bueno. Veamos el anterior. Aquí. Quiero que veamos entonces en algunos túbulos, en la matriz peritubular, se nota la separación. Por ejemplo, estaba recién mirando acá. ¿Dónde fue que vi? Aquí. ¿Se fija? Este es el túbulo dentinario, esa es la matriz peritubular. ¿Se fija? Eso más claro corresponde a la intertubular y eso más oscuro, la peritubular del otro túbulo dentinario. Entonces, en algunos túbulos, ¿no es cierto?, se ve extremadamente bonito, igual que acá,
Eso más teñido corresponde a la matriz peritubular, y lo que sigue es la matriz intertubular y luego la matriz peritubular en la siguiente muestra. Ahora, ¿por qué se ve así? ¿No es cierto? Uno más grueso y otro más delgado, por efecto de corte nada más. Y al centro del túbulo dentinario que encontramos la prolongación ontoblástica. Hay varias prolongaciones que estaba mirando, ¿no es cierto?, mientras hacía el paneo, buscar ahí, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso corresponde a esto. Aquí están los túbulos dentinarios, ¿no es cierto?, con menor en la parte externa, ¿no es cierto?, en la parte superior, menos túbulo dentinario. Pero aquí, ¿no es cierto?, la idea es que se puedan ver los túbulos dentinarios, ¿ya? Esa es la matriz peritubular, con mucho predomina la calcificación, y entre la matriz peritubular lo que está entre medio. Eso. Predomina las fibras colágenas ahí. Y esa es la vaina de Newman. La vaina de Newman es la separación. En fondo es una estructura, ¿no es cierto?, que rodea a la matriz peritubular. Y la lámina limitante es la que está por la parte interna. No sé si tengo una foto de eso, no. Perdón, no tengo una foto de eso. ¿Ya? Ya, pues no quiere cambiar. Ahí está. Y la lámina limitante estaría la que estaría ahí, internamente. Ahora bien, nuestra dentina, nuevamente, esa es la matriz peritubular. Fíjese, aquí se nota bien. El túbulo dentinario, ¿cuál es? El túbulo dentinario es blanco. Pero esa zona, ¿no es cierto?, no es el túbulo dentinario, es muy angosta. Y esa es la matriz peritubular. Y lo que está blanquecino al medio, como en este caso, la intertubular. ¿Se fija? Y dentro del túbulo dentinario, se fija mucho de mayor diámetro, está la prolongación odontoblástica. ¿Ya? Y inmediatamente está la lámina dentro, ¿no es cierto?, como rodeando a la matriz peritubular, esta es la lámina limitante. Entonces, si nosotros vemos la morfología dentinaria, aquí vamos a encontrar la laguna de Selma, seguro. Ahí está. La línea de contornos de Owen, ¿ya? Las líneas incrementales, la dentina interglobular y la zona granulosa de Thomas, que eso es lo que vamos a ver ahora en corte. Bueno, ese es el crecimiento, o sea, esos son los contornos, líneas de contorno de Owen, esta que están acá. Y esto ocurre por alteraciones durante el crecimiento de la dentina. ¿Ya? Esas son entonces, corresponde a esas manifestaciones. Y las líneas incrementales corresponden entonces a estas líneas, ¿no es cierto?, incrementales de crecimiento de la dentina, ¿no es cierto?, que ocurre entonces de 4 a 5 días y que creciendo 4 micras por día, 4 o 5 micras en su actividad. Cada día, ¿no es cierto?, crece 4 micras. Por eso entonces son 5, 4 por 5, 4 por 5, 20. 20 sería entonces la distancia 20 micras entre una línea incremental y la otra, ¿no es cierto? Si crece menos, va a tener, ¿no es cierto?, 4 por 4, 16. Entonces varía su diámetro o su distancia entre 16 a 20 micras. Veámosla aquí, no tengo. Aquí sí, pero la línea incremental, la laguna interglobular corresponde entonces, o laguna SM corresponde a zonas no mineral, y tampoco la tengo. ¿Ya? No mineralizada, pero son atravesados, ¿no es cierto?, por los túbulos dentinarios sin que tenga matriz, ¿no es cierto?, dentinaria calcificada. Solamente el tubo pasa. Ok. La zona granulosa de Tomé corresponde a ese granulado que está, ¿no es cierto?, al límite con el cemento, ¿ya? Y en la zona externa, por supuesto, y corresponde a los túbulos dentinarios que giran, entonces, formando un loop. Y a corte transversal se ven como llenos de orificios, pero se ven negros porque le entra oxígeno. Ahora, la dentina primaria es aquella, ¿no es cierto?, que se me forma por primera vez, ¿ya? Pero cuando se encuentra, ¿no es cierto?, esta pieza dentaria con su antagonista, se transforma en dentina secundaria. Fíjense, la dentina primaria aquí está, en este sentido, pero cambia de fondo. Ahora, las células que te producen la dentina son estas células que están acá, los odontoblastos. Por lo tanto, esta zona que está aquí corresponde a precemento, ¿ya? Y ahí normalmente hay calcoferita.
que son entonces depósitos de fosfato de calcio en forma esférica y carbonato de calcio, la calcoferita. Y esa es la que se van fusionando y está produciendo la calcificación. Y aquí tengo una dentina terciaria, ya esta que está acá. Esta que está acá es una dentina terciaria. ¿Te fijas? Aquí está la dentina, aquí entonces probablemente, ¿no es cierto? O reactiva, probablemente hay una calle aquí, ¿no es cierto? Por lo tanto, la dentina empieza a formar, ¿no es cierto? Para tener mayor espesor, una dentina terciaria o reactiva. Y esta es la dentina terciaria. Fíjense, esta es una dentina terciaria incluso con un odontoblasto incluido. Eso. Probablemente, ¿no es cierto? Todo esto es la zona de la carie. Y esta es la dentina, los tubos dentinarios, esto que está acá. Entonces, pero durante el proceso de patológico de caries, ¿no es cierto? A veces los túbulos dentinarios se llenan de aire, por esta carie, por ejemplo, aquí, se llenaron de aire, pero el quedar el aire entonces cerrado, porque aquí también, ¿no es cierto?, se ve con luz transmitida. Entonces pueden encontrarse las piezas dentales, entonces vitales, especialmente en la parte de los cuernos, aquí arriba, todo esto, esta región. Entonces, donde sus extremos quedan sellados, pero contiene aire superior. Por eso, con luz entonces incidente, se ven entonces esas estructuras como negras. Y esos son entonces tractos muertos. ¿Ok? De dentina. Nuestra pulpa ahora, ¿no es cierto? Tiene dos zonas, una cámara pulpar y canal radicular. La cámara pulpar es eso, pero, perdón, es eso que está ahí, y el canal radicular es esto. Entonces, la pulpa coronal, ¿no es cierto? Pulpa radicular, esta es la pulpa coronal y esta es la pulpa radicular, lo que muestra la cercha media corriente. Y foramen apical no se ve acá. Veamos acá entonces. ¿Cuántas capas tiene la pulpa dentaria? 4 capas. La primera capa corresponde a la capa entonces o de los odontoblastos. Eso que están acá. Luego viene la segunda capa, que es la zona celular. ¿Ya? Aquí donde se encuentra el plexo odontoblástico. Quiere enviar rama, ¿no es cierto?, hacia arriba para inhibar la primera parte de la prolongación y puede continuar un tercio hacia arriba, nada más. Después regresa. Son fibras amielínicas. Y estaba mirando aquí el depósito de calcoferita, pero no está claro. No, porque eso que está ahí, ¿no es cierto?, puede ser hasta un núcleo de una célula. Entonces, primera capa tengo la zona del odontoblasto, segunda capa acelular, puesto que da. Tercera capa, la zona celular, esta, donde están los fibroblastos y los mesenquimales. Y tercera capa, cuarta capa, perdón, corresponde a la zona central de tejido conectivo, ¿ya? Laxo, que a medida que envejeciendo la persona se empieza a transformar a fibroso. De tal manera que aquí vemos nosotros ahora, ¿no es cierto?, varios componentes, por ejemplo, la dentina secundaria, ¿ya? Y eso más claro corresponde a predentina. Luego tengo la pulpa con su zona del odontoblasto, luego la zona celular, luego tengo la zona celular y luego termina esta dentina con la zona central. Ahí está la zona, entonces, zona odontoblasto, con O, A, zona celular, con C, zona celular, esto, y Z entonces corresponde a la zona central. Nuestra pulpa, ahora sí, ahora vemos los calcoferitas. Esta es la dentina y esta es la predentina. ¿Ven esa estructura? Esa que está ahí, esa que está ahí, esa está ahí. ¿No es cierto? Son calcoferitas. Aquí ya se está fusionando, por lo tanto esta zona ya se está calcificando. Aquí no. Está aislado. Estas son las calcoferitas, el mecanismo de calcificación que tiene la dentina, ¿no es cierto? No solo la dentina, sino que también, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? El cemento, ¿ya? Y estas son las calcoferitas que no se fusionan, ¿no es cierto?, la dentina y van a formar la laguna de Selma. Y aquí tengo entonces, ¿no es cierto?, en la pulpa dentaria con
la zona odontoblasto, la zona celular. La zona celular, mire cómo están los vasos sanguíneos. Acuérdense que esto bien ramas ascendentes, ¿no es cierto? Y se introducen aquí entonces y luego giran los capilares sanguíneos, el plexo que se forma acá. Y más acá está la zona central. Esa es la zona odontoblasto, esa es la zona acelular, esa es la zona celular y esa es la zona central. Esa es dentina secundaria, por supuesto, y esa es la predentina y esa es la calcoferita. Veamos qué componentes encontramos en la pulpa. Patología, sobre todo en las personas de edad. Los pulpolitos. ¿Y qué son los pulpolitos? Son concreciones calcáreas, depósitos entonces de calcio en forma de fosfato y carbonato de calcio en forma estructural. La verdad que son de distintas formas, pero tienen, incluso fíjense, son estriaciones ahí. Y están en la pulpa. Entonces miren la forma. Esta forma que parece, no sé, es una persona, un osito de peluche. Y está como una esfera, ¿cierto? Y esta media alargada, miren. Esos son varios tipos. Ahora pueden ser calcificaciones difusas a lo largo de las fibras colágenas, esas se ven a lo largo. Pero no tengo eso, tengo estas, entonces, pulpolitos libres. ¿Por qué libres? Porque no están pegados, ¿no es cierto?, aquí a la dentina. Eso, mire cómo se desprendió los odontoblastos. Si está esta, pues, imagínense aquí, ¿no es cierto?, ya no es libre, ¿ya? Entonces ese está adherido nada más. Pero podemos encontrar, ¿no es cierto?, esta misma dentro de la dentina, y ahí está incluido. No sé si tengo fotos de esto, pero nuestros cortes teníamos de esto. Solo basta pedir un molar que se hace o cualquier paciente que se haga la exodoncia y encontramos esto en las pulpas. Bueno, este es el esquema que sacó el libro, ¿no es cierto?, el Rosso. ¿Ya? Y muestra entonces para enseñarnos cuáles son los pulpolitos este. Y fíjense que la forma que tiene, aquí le llaman piedra de los pulpolitos, miren, presenta esta estructura concéntrica, ¿ya? Y eso se ve entonces el depósito de calcio, ¿no es cierto?, de a poco se va mineralizando y aumentando su diámetro. La forma es variada, se fijan, no hay ninguna. Pero también se pueden producir calcificaciones estópicas alrededor de los vasos sanguíneos. Eso es negro que está ahí. Entonces, los cálculos libres, ¿no es cierto?, en una dentina terciaria no vemos más arriba. La foto debería ser mucho más, ¿cómo se llama?, demostrar más dónde está la carie para entender que es una dentina terciaria o reactiva. Pero se muestra aquí la pura dentina terciaria, ¿no es cierto? Y esta entonces la predentina, y ahí está el odontoblasto. Pero hay un infiltrado linfocitario que son esas estructuras redonditas, son linfocitos. Entonces, claro, por la injuria, ¿no es cierto? Hay procesos de infecciones que se transmite por los sudoros para acá. Y lo que muestra en la parte central la presencia entonces de estos cálculos, ¿ya?, que corresponden a los pulpolitos. Con distintas formas entonces, ¿se fijan? Distintas formas. Y esto es lo más llamativo, que periféricamente los vasos sanguíneos se empiezan a calcificar. Entonces, estas son entonces calcificaciones distróficas, ¿ya? Una de ellas. Aquí tengo calcificaciones difusas. Esta. Es hacia abajo, ¿se fija? Alrededor de las fibras colágenas. Ahora, en la calcificación no solo aquí, sino que el ligamento periodontal también tiene como núcleo central depósito de calcio. Entonces, la difusa, ¿no es cierto?, se asocia entonces a las fibras colágenas. ¿Ok? Veamos el periodonto. El periodonto está constituido por el periodonto de inserción, con el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar y la encía, la protección encía. Entonces aquí empecemos por el cemento. Es el tejido externo duro, ¿ya?, del periodonto. Es el cemento. ¿Ok?
Y mire, esas son las lagunas de Segma, esas que están ahí, a nivel de la corona o del cuello del diente. Eso que está ahí. Ya, sigamos. Pero lo voy a buscar y voy a tenerle entonces para cuando volvamos, en 10 minutos más, yo voy a buscar en mi computador imágenes de laguna de Selma. Entonces, aquí tengo, ¿no es cierto? Esta es la dentina, en la parte externa, ¿no es cierto? Y esta zona, esos núcleos que están ahí corresponden a los cementolas. ¿Qué función tiene el cemento? Formación del cemento. Por lo tanto, el cemento no mineralizado se recibe igual que en otros textos, tejido preóseo, por ejemplo, o predentina. Aquí se llama entonces precemento. Precemento, ¿ya? Entonces, eso es lo que va formando entonces los ontolactos. Cuando los ontolactos, digamos, la formación, ¿no es cierto?, de este cemento es lenta, los cementolactos se pueden retirar, entonces todo el material que está conformando la fibra quelágena forma un cemento especial que se llama cemento fibrilar acelular, porque no tiene células excluidas. Y esa entonces sería la diferencia. Por ejemplo, acá, este es el periodonto de inserción. Fíjese, el cemento, este es el manto de la dentina, este es el cemento entonces de fibrilar, está compuesto por fibra, ¿no es cierto? Pero acelular. Y ojo, mire, el difusa que traza con el teléfono, por eso que llama difusa, con itia. Pero esos núcleos que están ahí corresponden a los cementolactos. Todo eso que están aquí. Eso. Pero si usted pone atención en esta zona donde está mi puntero, esa zona blanca, menos rosada, ¿ya? Más clara me refiero, ese es el precemento, ¿ya? Y aquí tengo un ligamento parental, ¿no es cierto? Las fibras probablemente horizontales, ¿ya? Un grupo de fibras horizontales. Bien. Nuevamente, ¿no es cierto? Aquí tengo el cemento fibrilar acelular, fíjese, tiene estriaciones colágeno. Esos son los núcleos de cemento lato y ese es el precemento, eso rosado que está ahí. Y la inserción entonces de un ligamento, ya periodontal. Entonces, aquí tengo nuevamente lo mismo, esto está mucho más nítido. Este es el cemento fibrilar acelular, esta es la dentina del manto, la parte externa, aquí está la dentina, ¿no es cierto? Primaria, seguro, y luego secundaria, pero esto ya en la parte del periodonto, entonces inserción, ¿ya? Y bueno, inserción porque tengo, ¿no es cierto?, el ligamento periodontal. Pero ¿qué tengo en esta superficie? Estos núcleos de células, que son los cementolactos. ¿Qué más tengo? Digamos, muy apegado al cemento fibrilar celular, ¿ya? Está el precemento. ¿Ok? Ese es el precemento, eso claro que está ahí. Pero este cemento, ¿no es cierto?, es sí célula, porque la síntesis, ¿no es cierto?, del material es muy lento, entonces el cementolasto puede retirarse. ¿Ya? Y aquí tengo los dos tipos de cemento. Por ejemplo, aquí no hay célula. Entonces el cemento fibrilar acelular, ahí tendría la fibra colágena, y esta línea que está ahí es la línea incremental, es como va creciendo el cemento, igual que esa que está acá. Aquí arriba, toda esta zona no tiene, ¿no es cierto?, no tiene célula, pero de aquí para abajo sí tiene. Por lo tanto, este constituye el cemento fibrilar, el de arriba acelular y el de abajo celular. ¿Ok? Y en un corte, no en corte por desgaste en el fondo, de diente, ¿no es cierto?, en las regiones radiculares se ve un cemento, ¿no es cierto?, fibrilar celular, donde las células, se me perdió ahí está, donde las células son los cementocitos, que son iguales que los
osteocito. Idéntico. ¿Se fija? Ahora, aquí está entonces el manto de la dentina. ¿Y qué es lo que tengo dentro? Dentina. Y esta sería entonces, esta zona, ese punteado que está ahí, la zona granulosa de Tome. Eso. Y más adentro los túbulos dentinarios, por supuesto. Ok. Ahora, fíjense, me quedo media, estamos viendo un poco difusa también la, la diapositiva. Fíjense esta estructura de concreciones calcáreas. Pero estas están por fuera, no como los pulpitos que están por dentro. Por lo tanto, estos se denominan entonces cementículos. Y como están aislados, ¿no es cierto?, en el periodonto de inserción, son cementículos libres, ¿ya? Como también hay adherido e incluido. Ahí, lamentablemente, se desprendió, pero este estaba acá, ¿no es cierto? Es que estamos cortando tejido muy duro. Entonces, este es un cementículo adherido ahí. Ahí estaba, muy pegado a esto. Y este es un cementículo libre. Libre, adherido. Y finalmente, entonces, los restos de malasia nos corresponde al resto de la vaina de Erwin, entonces, que se forman durante el proceso de formación de la pieza dentaria. ¿Qué me falta observar? Entonces, la parte del hueso alveolar, ¿ya? Y el ligamento periodontal. Entonces, esto corresponde al hueso alveolar, ¿ya? Es el proceso alveolar y esta es la parte, entonces, del hueso alveolar, lo que está por dentro. Esta es la cresta alveolar, ¿se fija? Y al centro está el tejido entonces trabecular, eso que está ahí. Que los macroscopistas, ¿no es cierto?, le colocan el hueso esponjoso. Pero puede ser, ¿no es cierto?, maduro y maduro. Y veamos aquí un corte histológico, ¿no es cierto?, algunas fibras, porque cuesta encontrar ese. Tuvimos que sacarle matar un conejo, hacer lo mismo, ¿no es cierto?, descalcificarlo para poder cortar y sacar fotos. Por ejemplo, esta corresponde, perdón, vamos a tomar un poco de agua, uno almuerza rápidamente y ustedes saben que fisiológicamente después del almuerzo, usted y todo el mundo, uno forma ácido clorhídrico para hidrolizar las proteínas, ¿no es cierto? Y producto de la formación del ácido carbónico, uno, mediante una hidratación carbónica, desprende el protón y lo tira entonces hacia la parte externa. Y lo junta con canales de cloro y forma el HCl en el estómago, ¿ya? Y ese está compuesto, ¿no es cierto?, el jugo gástrico, preferentemente. Pero al desprenderse el protón, queda el ion bicarbonato. Y eso no lo botamos, eso se va a la sangre. Entonces calinizamos la sangre y empieza, ¿no es cierto?, se produce la marea alcalina. No da sueño. Por eso los papás cuando van, después del almuerzo, voy a hacer una siestecita, 15 minutos. Después se lava la cara y va a trabajar. Esta es la marea, a todos nos pasa. A todos nos pasa. Por eso yo realmente bostecé y me tomé un poquitito de jugo. ¿Y saben ustedes que el bostezo es contagioso? Solo basta ver a una persona y empieza a bostezar. No es porque yo tenga razón, sino que es producto del almuerzo. Yo almorcé y me senté al tiro. Rápidamente. Porque a las 2:30 tenía la clase con ustedes. Bueno, estas estructuras que están ahí son el grupo de fibra, colágena. Como está en la región radicular, aquí se abre en forma de abanico. ¿Ya? Para todos lados, para acá. Y forma entonces los grupos de fibra apicales, porque están en el lápiz. Entonces, esto es el ligamento periodontal. ¿No es cierto? Y este es el hueso alveolar. Además, fíjense
Mire. Eso que está ahí. Esas son las fibras oblicuas. Eso que está ahí. Van en ese sentido. Estoy tratando de descubrir otras más. Aquí tendría que estar las horizontales, pero no la veo bien definida, ese que está ahí. Pero estas sí. Estas son las más numerosas. En todo este sector, las fibras oblicuas. Ahí tengo una, tengo dos grupos. Entonces tengo aquí las fibras oblicuas y las fibras apicales. Ahora sí, fíjate. Aquí tengo dos tipos ahora, diferentes. Ay, no le puse nombre. Entonces, estas son las fibras de la cresta alveolar. ¿Ya? Van a ir en este sentido. Estas son las fibras oblicuas. ¿Ok? Pero aquí está la fibra, tendría que ser la fibra entonces que están horizontales. Las horizontales normalmente están en la superficie y están en ese sentido. ¿Ya? Y esta es la fibra oblicua, no les puse nombre. Del ligamento periodontal, por supuesto. Y son las fibras oblicuas, que son las más numerosas, van hacia abajo. Aquí hay un grupo de fibras, ¿no es cierto?, que deberían ser las fibras horizontales, pero están, digamos, horizontales a la superficie. Luego tenemos entonces el de protección y tenemos aquí el epitelio gingival. Estos son, me quedo al revés la muestra, pero estos son aportes de los dentistas cuando hacen exodoncia en esos colgajos. Aquí está el epitelio gingival, este es el borde que hay. Hacia abajo aquí tendríamos el epitelio del surco, pero desapareció. Ese es el corium. Este corium es tejido conectivo denso. No hay submucosa. Pero fíjese, aquí está, es muy papilífero, muy papilífero. Y a medida que se acerca entonces, ¿no es cierto?, a la región marginal, alveolar, perdón, ¿no es cierto?, y de la mucosa vestibular, se hace menos, las papilas, ¿no es cierto?, es menos papilífero. La siguiente muestra, aquí está completo, y vamos aquí, esta es la región alveolar, pero fíjense cómo empieza entonces la región vestibular, empiezan a desaparecer las papilas. Aquí hay 3 fotos, por si acaso. 1, 2 y 3, porque es muy grande el colgajo que me dieron. Aquí tengo entonces el epitelio alveolar y vestibular. Fíjense cómo se modifican los epitelios. Acá arriba, ¿no es cierto?, es queratinizado, pero a medida que desciende, ya no es queratinizado. ¿Se fijan? Arriba, al borde que no aparece aquí, está el epitelio es muy papilífero, muy profunda la papila. Y bajo él un corium de tejido conectivo denso colágeno. Pero fíjense que más acá entonces hacia el epitelio alveolar, las papilas empiezan a hacerse menos profundas, se fija, menos profundas, para llegar entonces a la región vestibular donde las papilas son cortas y regulares, ¿se fija? Y el tejido conectivo se ha modificado. Aquí hay un tejido conectivo laxo y hacia acá tejido conectivo denso, el corium. Ok. Entonces, estábamos viendo la encía, el encía, bien digo. Eso es lo que vimos entonces, el borde marginal, después en la parte entonces, la encía, ¿no es cierto?, de la herida en la región de los procesos alveolares. Entonces, si nosotros analizamos una encía, ¿no es cierto?, esa es la encía libre y que no está adherida. Esta es la encía adherida que está unida entonces mediante complejo unido de tipo de hemidesmosoma. ¿Ya? Aquí tiene una membrana basal interna, aquí tiene una membrana basal externa. La externa está en contacto con tejido conectivo, la interna con entonces la pieza dentaria. ¿Ya? Entonces la parte acá, este es un epitelio estratificado, pero estratificado cúbico. Aquí pueden ver entonces un estrato 25-20 capas celulares, esta es la base. En cambio termina aquí, ¿no es cierto?, en forma libre con una capa de células. Ahora, todo esto, aquí tiene hemiomosoma, que se va a unir entonces, acuérdense, son complejos unitivos, que solamente tiene un extremo, la placa de fijación, ¿ya? Y que tira entonces filamentos de lo mismo, la misma constitución del epitelio, ¿no es cierto?,
de esta compaca, la integrina, ¿no es cierto? Y que van a atravesar y se van a unir entonces a las laminina y fibronectina, que en estas regiones. Vale, mayor adhesión. Aquí tengo entonces, digamos, componentes de la estructura de la adición, o sea, vale decir, uniones, ¿no es cierto?, adherentes de tipo, entonces, hemihomosoma. Lo mismo ocurre acá. Aquí tengo entonces, ¿no es cierto?, hemihomosoma. La diferencia entonces es que la integrina las tira para acá, a esta zona, ¿ya? Y los filamentos, entonces, la mini también para acá. Por eso lo produce la célula. Por lo tanto, hay una adhesión acá. Por eso el dentista cuando a veces usa más la sonda, ¿no es cierto?, periodontal, que es muy fina, ¿ya? A veces presiona mucho y hace un desprendimiento. Desprendimiento entonces del epitelio o la encía adherida. Entonces el margen de la encía del margen gingival, muy papilífero, porque aquí está resistiendo la fuerza masticatoria diferente acá, que son escasas las papilas. ¿Se fija? Pero a medida que se acerca entonces la encía ocular empieza a disminuir, este epitelio estratificado plano queratinizado empieza a disminuir la queratina, para hacerse entonces un epitelio más bajo, con menos papila, en la región alveolar, ¿no es cierto? Y en la región vestibular, muy bajo, con papilas irregulares y con tejido conectivo laxo, acá, en estas regiones. Cambia aquí, tejido conectivo denso, colágeno, irregular. Entonces, ese es el límite de energía libre y de día, ya entonces hay una separación que es el surco gingival. Este es el surco gingival, ¿se fija? Este es el margen gingival, y todo esto es la densidad libre. De aquí para acá, adherida, ¿cierto? Y aquí sería la base, y aquí entonces el vértice. Y esta es la encía, este es hueso, entonces esta es la encía vestibular. Cambia notoriamente el epitelio. Aquí es muy papilífero y queratinizado. Cambia aquí, la papila empieza a disminuir, y lo que se observa entonces es que el epitelio también empieza a formar menos queratina. En la parte interna tengo eso, corresponde a los ligamentos gingivales, ya que es la única que tengo, así que no puedo ver los ligamentos gingivales. La ATM ahora, que es la última muestra que tenemos que ver. La articulación temporomandibular, ¿no es cierto?, que permite abrir, ¿no es cierto?, la mandíbula o abierta durante, ¿no es cierto?, proceso de tragar, o sea, de masticar un alimento. Entonces, tenemos que abrir la boca para que ingrese este alimento. ¿Y qué hace esta? Sirve como bisagra, ¿se fija? Por lo tanto, está trabajando constantemente. Yo al hablar también gesticulo, tengo que mover entonces esta mandíbula, ¿ya? Ok. Y aquí tengo un corte histológico, ¿no es cierto? Ahí tengo el cóndilo mandibular. Este corresponde entonces al disco articular. Esta es la fosa, este es el hueso temporal, ¿no es cierto? Y esa es entonces la fosa articular del temporal, ¿ya? Ya esta es la eminencia de este hueso. Ese es un corte histológico. Y este en C corresponde entonces al cóndilo, pero ese es el cóndilo, todo el cóndilo. ¿Qué es cartílago? Contiene 4 zonas que vamos a ver a continuación. ¿Qué tengo aquí? Las áreas óseas articulares. ¿Cuáles son? El cóndilo, este que está acá, ¿no es cierto? Es el hueso el cóndilo del hueso, este que está acá arriba, ¿ya? El cóndilo, perdón, este es el cóndilo hueso temporal, ¿ya? Es donde está la fosa, ¿no es cierto? Y arriba la mandibular, es el cóndilo mandibular. Y ese corresponde al disco, ¿cierto? Entonces, y la parte de acá, la zona retrodectal, esa es la zona que tiene flexibilidad, entonces, esta estructura de colágeno, incluso fibrocartílago. El cóndilo mandibular es este que está acá, eso que está el cóndilo. Posee 4 capas. Posee una capa superficial o articular y fibrosa, luego viene una capa proliferativa, y luego más abajo fibrocartílago y más abajo cartílago calcificado.
¿Cuánto mide este cartílago especializado ahí? 3 milímetros de espesor. Entonces, este es el disco, ya, y aquí tengo el cóndilo del hueso temporal. ¿Se fijan? Y aquí está la fosa del hueso temporal. Y aquí tengo el cóndilo, ¿no es cierto?, del cóndilo mandibular. Esa pieza, el color, eso que está aquí. El tejido conectivo, aquí le puse fibroso. Y estas son las zonas que vamos a encontrar. ¿Cuáles son las 4 zonas? Una superficie articular o fibrosa, tejido conectivo, ¿no es cierto?, fibroblasto especializado, con fibras colágenas tipo 1 y que están corriendo en todas las direcciones, ¿no es cierto?, de la superficie externa. Entre las fibras colágenas y fibra elástica y oxitalánica. Primera capa. Segunda capa, la capa proliferativa, ¿ya? La capa proliferativa corresponde entonces en la zona posterior al cóndilo, constituida por células indiferenciadas que van a renovar al tejido y migra entonces rápidamente hacia la región posterior superior, que es la región anterior posterior, por otra parte hacia la cavidad infradiscal, la zona que está fuera de la parte de abajo del disco. Luego tengo la capa de los fibrocartílagos, es un tejido conectivo, perdón, cartilaginoso, ¿ya? De grosor variable, es más gruesa en sectores sometidos a mayor presión y más delgada en la zona delgada de menor trabajo. Y los condrocitos, ¿cierto?, están dispuestos en hilera, la vamos a ver en otro corte, y con gruesos manojos de fibras colágenas tipo 1. El tejido fibrocartílago tiene colágeno tipo 1. Entonces, ¿qué viene entonces el tejido fibroso que atraviesa el fibrocartílago? Todo es un tejido fibroso, denso colágeno, ¿ya? Entonces se introducen ahí y forman el fibrocartílago. Y esto es lo que se van a insertar posteriormente en el hueso, esta fibra, dando mayor adherencia entonces y resistencia al tejido que cubre la superficie articular. Este es un cartílago especializado de articulación, en el fondo. Y finalmente el cartílago calcificado, la parte profunda, esto que está mostrándose ahí, hueso negro que está ahí, o eso que está acá, es el cartílago calcificado. Y ahí encontramos entonces osteoblasto, porque, ¿no es cierto?, se está calcificando y formando tejido óseo acá, con relaciones, ¿no es cierto?, en la neoformación de tejido óseo, ¿ya? Y donde las células se han calcificado, ¿de cuáles? Al fibrocartílago, ¿ya? Y entonces van a participar entonces en la remodelación del tejido óseo del cóndilo mandibular. Entonces aquí se está formando el tejido óseo. Y el tejido óseo se forma durante toda la vida. Y aquí tengo un corte histológico de las 4 capas, pero están señaladas 3. ¿Ya? Primera capa, la capa entonces de fibrosa articular. Aquí predomina entonces fibras colágeno en todos los sentidos. ¿Se fija? Pero, ¿cierto? Y después posteriormente tengo una zona de cartílago, ¿no es cierto?, proliferativo, esta, y más abajo una zona de cartílago hipertrofiado, ¿ya? Hipertrófico, y posteriormente entonces la zona de calcificación. Y más abajo el tejido óseo. Y aquí tengo el disco articular. Este es el disco articular. Este es el cóndilo de la eminencia, ¿no es cierto?, la fosa de la eminencia, ¿ya? Y aquí tengo el cóndilo, ¿no es cierto?, mandibular. Entonces las letras C, cóndilo mandibular, la E entonces corresponde a la eminencia y aquí, ¿no es cierto?, la fosa articular del temporal. ¿Y esta corresponde a la fosa, la cavidad supradiscal, y esta inca y la I, ¿no es cierto?, es la fosa que hay aquí en la cavidad infradiscal. Aquí está pegado. Esto es un corte histológico entre paréntesis, ¿ya? Y aquí está el disco articular, ¿se fija? Y tengo aquí, ¿no es cierto?, que rodea todo esto, ¿no es cierto?, la cápsula articular. Y aquí tengo el músculo, ¿no es cierto?, que corresponde entonces al pterigoideo, este músculo.
La zona media de trabajo, ya está, la zona media de trabajo es esencialmente la más delgada, ¿ya? Y que recibe la mayor fuerza de trabajo. Este es un corte histológico. Eh, por supuesto, no lo hice yo, este corte, ¿ya? Y entonces la mayor zona aquí es donde se produce el trabajo. Está formado por tejido conectivo fibroso, colágeno irregular, con grueso manojo de fibras colágeno que se dispone entonces en todas las direcciones de esta cavidad de la matriz, ¿ya? Con presencia de proteoglicano, ¿no es cierto?, tipo con sulfato, y sulfato y fibrocitos, entre ellos, porque es un tejido conectivo eso. Entre los colágenos puede haber tejido de islote de tejido cartilaginoso, se empieza a transformar. La zona media, ¿no es cierto?, no es nueva, no va ni vascularizada, pero recibe, ¿no es cierto?, nutrición por estas cavidades, están, ¿no es cierto?, unos plexos, ¿no es cierto?, que se llama, no, son plexos de tejido conectivo, la sinovia, ¿ya?, que libera entonces el líquido sinovial. Y el líquido sinovial es rico en hidrato hialurónico más lubricina, por lo tanto ahí tiene glucosa, ¿no es cierto?, para poder extraer y alimentar todas estas células. Luego tengo la región posterior, ¿no es cierto? Esta es la región anterior. Esta región entonces está constituida por manojo de colágeno tipo 1, que regresó también, ¿no es cierto?, en direcciones constituyendo entonces un tejido conectivo denso colágeno. Esta es la zona media, ya es la más delgada, esta es la región posterior. Entonces, esta orientación de la fibra van a permitir soportar entonces la compresión que hace con el hueso temporal. Ocasionalmente se pueden ver, observar tejidos, ¿no es cierto?, de tejido conectivo laxo en estas regiones y zona de posterior disco, entonces, entre los manojos de colágeno, eso que está ahí, ¿ya? Por este tejido conectivo laxo van a llegar vasos sanguíneos, fibras nerviosas, fibroblastos, macrófagos y otras células de defensa. También se pueden entonces haber islotes de fibrocartílago. Y esta es la zona retrodiscal, esta que está acá, zona retrodiscal. Este está constituido por un tejido conectivo laxo, por eso es muy vascularizado, por eso hay muchas cavidades ahí, con mucha anastomosis arteriovenosa y presencia de fibras nerviosas. Ese es un tejido entonces, la parte superior, y manojo de fibras colágenas tipo 1 aquí, ¿no es cierto?, en fibra elástica, que se inserta entonces en la fisura ¿no es cierto?, escamotimpánica, lo que permite entonces devolver al disco hacia atrás, después de desplazarse hacia esta parte anterior. Cuando el disco entonces se desplaza hacia adelante, los vasos sanguíneos se abren y se llenan de sangre entonces por presencia y con la presencia de fibra elástica y elastina de los vasos, hace que entonces esta zona se pueda nutrir o irrigar. La parte inferior, ¿no es cierto?, esto que está acá, esto que está ahí, está formado esencialmente por colágeno, esta que está acá, ¿ya?, que se construye con el periósteo hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, con el periósteo del cuello del cóndilo en esta región. Entonces, y tiene entonces menos fibra elástica y molécula elastina. Es rica entonces en plexos sanguíneos que actúan como un cojinete hidráulico. ¿Ya? Cuando se abre, entonces sirve entonces se llenan de sangre, ¿no es cierto?, durante la apertura mandíbula y se vacían después. Entonces eso es como una almohadilla, ¿ya?, o como un globo, que ahora están llenos de sangre. Entonces se hace presión y soporta entonces esa presión. Y todas estas cavidades, ¿no es cierto?, la fosa supra e infra, tenemos una cápsula articular. Y eso posee unas membranas sinoviales. ¿Y qué hacen las membranas sinoviales? Sintetizan o forman el líquido sinovial. ¿Ya? ¿Y qué hace el líquido sinovial? Sirve para lubricar la articulación, ¿no es cierto? Y contiene ácido hialurónico y lubricina. Ahora, ¿quiénes son las membranas sinoviales? Está formado por un tejido conectivo, ¿ya?, y que forma estas membranas, estos pliegues, para meter mayor superficie de secreción del líquido sinovial. Pero está cubierto por células del tejido conectivo laxo, donde tengo fibroblastos, tengo macrófagos,
y otras células que son indiferenciadas, pero que se disponen en forma epiteloidea, ya en forma una al lado de otra, pero son células conectivas. ¿Qué célula encontramos aquí? La célula M, esa, que son los macrófagos, ¿ya? O también llamada células A. Pero otras que necesitan la síntesis del líquido sinovial se llaman las células F o B. Y las células C son las células indiferenciadas, que son capaces de diferenciarse hacia la célula M o célula F. En nuestro corte histológico lo diferenciamos por la coloración. Las células F o B son muy basófilas porque tienen un retículo endoplasmico rugoso muy desarrollado. A diferencia de las células M, son acidófilas porque tienen mucho lisosoma. Y las células indiferenciadas son medianamente teñidas con el tejido, con hematoxila y neosina. Pero no puedo dejar pasar, ¿no es cierto?, los senos maxilares, ¿ya? ¿Y qué son? Uantodaime es un conjunto, un amplio plazo que por los lados laterales, ¿no es cierto?, la porción central del hueso maxilar superior, que son estas. Estas que están allí, esta. Y que tiene la forma de un triángulo, ¿se fijan? Y entonces su forma es similar a una pirámide triangular. Tiene una base interna y un vértice externo. ¿Se fija? Esta es la base interna, esta es la base interna y este es el vértice externo. Entonces, la pared posterior, entonces, este corresponde exteriormente a la pared entonces de la fosa pterigo-mandibulaar y su espesor está entonces están ahí los conductos de nervios dentales posteriores. La pared superior, ya que arriba, ¿no es cierto?, está, fíjense, en contacto con el suelo de la órbita. Esta es la órbita, ¿ya? Y la base, esta que está acá, entonces, forma entonces la parte interna del seno, corresponde entonces a la pared externa de la fosa nasales, esa que está aquí, la fosa nasales. Y esta entonces, esta pared está en relación con los cornetes superiores, esos que están ahí. Entonces, los bordes del seno, fíjese, los bordes del seno, aquí sobre todo, ¿ya?, corresponde al contorno de la base, ¿ya?, y en su borde inferior, esta parte que está acá, o suelo del seno. Y este se relaciona, ¿no es cierto?, con los premolares superiores, primer molar y segundo molar, entonces, cuyos raíces sobresalen en la cavidad sinovial, acá. Por eso le estoy mostrando entonces, porque no es, esto mismo lo vemos en el aparato, lo vamos a ver en el aparato respiratorio. Pero aquí tiene implicancia porque aquí estas cavidades, mire, espérese, aquí está. Eso. ¿Se fija? Aquí está, ¿no es cierto?, primer molar, segundo molar, pero fíjense las raíces cómo se introducen en estas cavidades, a esos senos maxilares. ¿Y por qué son tan importantes para el manejo de la endodoncia, los endodoncistas, por ejemplo? Porque este hueso es muy delgadito aquí, muy delgadito. Entonces, a veces surgen patologías. ¿Qué patología? Por ejemplo, ¿no es cierto?, esto se ha destruido por una carie. Entonces, los riesgos que pueden producirse son usos elevados para extraer raíces. Cuando se fractura, ¿no es cierto?, se puede fracturar esto, ¿no es cierto?, y provocar gangrena pulponar y lesiones apicales entonces de la pieza dentaria, ¿ya? Esto causa, hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no es cierto?, el que saca los dientes, que hace la exodoncia, endodoncista, entonces, exodoncista, tiene que ser muy precavido para no quebrar, fracturar el suelo del seno. Porque si no se produce una sinusitis séptica. ¿Y por qué séptica? Porque esto va a quedar libre, ¿no es cierto?, comunicada con la flora bacteriana que está acá, ¿ya? Como también la endodoncia. Cuando se hace endodoncia, ¿no es cierto?, con esta fresa, ¿no es cierto?, no hacer, ¿no es cierto?, no llegar hasta el ápice y perforar el ápice, porque perforamos realmente el hueso, ¿no es cierto?, de esta cavidad del seno. Y ahí se producen entonces infecciones, ¿ya? Sinusitis. ¿Ok? El revestimiento de los senos sinusales está revestido por un epitelio de tipo respiratorio, de simple cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes, que descansan sobre una fina membrana basal aquí.
Y este es el epitelio del seno sinusoidal, ¿ya? Y el corio está constituido por tejido conectivo más o menos fibrilar, ¿no es cierto? Con fibra elástica y ciertas zonas que se recorren entonces el hueso adyacente. En otras áreas existe una submucosa de tejido conectivo laxo, poco desarrollado. Y este es el epitelio visto entonces con mayor aumento. Es el epitelio pseudo, estratificado cilíndrico con células caliciformes. Entonces tiene una mucosa muy delgada y menos especializada. El epitelio es bajo y menos cantidad de células caliciformes, pues si no, ¿no es cierto?, genera depósito y esto se puede infectar, la sinusitis. Su membrana basal es delgada, fina y a veces incluso está ausente. Es menos irrigada con total ausencia de los plexos venosos pseudoeréctiles y glándulas más pequeñas y menor cantidad de hemosoma entre las células epiteliales. Eso es todo entonces con respecto al estomatognático. Son las 4. 2:30, 3:30, 4. 1 hora y media. ¿Alguna pregunta? No hay nadie. Uy, yo tengo una pregunta, pero desde el inicio de la clase. ¿Cómo? Tengo una pregunta, pero desde la parte de esmalte, que fue cuando hubo la confusión con las estrellas de Retzio y las líneas neonatales. Ah, sí, pues ya. Las líneas Relectio son líneas menos marcadas, ¿no es cierto? Y van generando entonces una indicación porque va creciendo, ¿no es cierto? Digamos, en el fondo, el ameloblasto va desarrollando entonces, ¿no es cierto?, estas estructuras que son las primas, entonces van creciendo de 4 a 5 micras de espesor, ¿ya? Por 4 días, 5 días. Y entonces cuando se produce el descanso, ¿no es cierto?, son zonas menos mineralizadas y generan esas estriaciones, ¿no es cierto?, que a veces, ¿no es cierto?, son menos visibles y esas son las estrias de Retzio. A veces son más gruesas, el descanso es mayor, ¿no es cierto?, son las líneas neonatales. ¿Eso? Entonces se producen por lo mismo, solo que la diferencia entre una y la otra es el periodo de descanso que existe. Ok, O sea, esa es como la diferencia. exactamente. Porque la distancia, ¿no es cierto?, son 16 a 20 5 por 4, 20 micras desde una estría a otra estría. ¿Cierto? Gonzalo, Sí, 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 sí. ya está. Ahora me queda clarito. Perfecto. Qué bueno. Catherine, hemos terminado. No, el lunes veo ATM, pero la clase de ATM es cortita. Por lo tanto, voy a entrar entonces, el último capítulo, el lunes probablemente, ¿no es cierto?, no haya uno promueve, o sea, uno propone y Dios dispone. Puede ser que no termine TMM, pero voy a tratar de terminarla el lunes para empezar entonces el circulatorio, ¿ya? Y vamos a empezar con un tejido, probablemente el aparato circulatorio, va a terminar con sangre y después ver otro sistema para la tercera prueba, ¿ok? Tenemos tiempo hasta el 16 de diciembre, la semana posterior, en la semana de evaluación, le vamos a hacer la siguiente prueba. En consecuencia, Karina, no, Catherine, como el lunes terminamos, fijemos entonces para el lunes, no sé, el 1 de noviembre, diciembre, 2 de diciembre, la segunda prueba. Sí, el Profesor, 2 de diciembre la teórica. El 2. ¿Y la Sí. práctica? El 6, ¿Ya? Perfecto. Mándamelo por escrito, hija, ¿ya? ya. Ahora, por supuesto, no van a ser 35 preguntas, puede ser que sean menos, unas 30 preguntas, ¿ya? Porque la materia es menor, pues. Después Sí, ya sí. no alcanza a sacar más materia para hacer la prueba. ¿Ok? Ya, profe. Ya, y las preguntas trato de hacerlas distintas para que no se confíen. Y la parte práctica es todo lo que hemos visto, salvo que no les mostré, ¿no es cierto?,
y lamentablemente yo pensé hacer un break ahora, haber buscado, se las muestro el día lunes en un esquema, Catherine, pero o tendría que esperarme porque yo tendría que ir a mi otro computador para sacar imágenes de internet, las lagunas de Selma, ¿ya? ¿Ok? Ya, ya, Se las muestro el lunes mejor. sí, mejor. Ya está. El lunes entonces, previo a empezar ATM, le muestro esta imagen laguna de Selma o dentina interglobular, ¿ya? Que se ubica a nivel del cuello del diente. Ok, pues. Esos son ahí digamos, sin mineralización, no son hipomineralizados. En los túbulos dentinarios entonces pueden atravesarlo, pero sin que se produzcan calcificaciones, porque las cascoferitas no lograron fusionarse. Ok, Goche, muchas Profesor, gracias. Dime, Catherine. Tamara, disculpe, lo que pasa es que si es posible que pueda enviar los PPTs del laboratorio para ir repasando, Ya, por Tamara, pero favor. hagamos lo siguiente. Pídele a Catherine que bueno, mande la imagen, pues si no tengo el papi, Catherine me dice, manda la imagen de tal cosa, tal práctico. Y estas son las fechas. Entonces mismo, en el mismo email va toda la información que ustedes requieren. ¿Ya? ¿Estamos? Y Estamos. fíjense, y los emails son como las pruebas que yo mando. Te llegan a todos. Nadie puede decir no me llegó. O sea, si no le llega es porque no está escrito, ¿no es cierto?, al correo del curso, pero todos están escritos. ¿Ok? Eh, digo esto porque algunas personas se pasan de listo. ¿No estudiaron? Ah, no la contesto. O la abro, no la envío. Me quedo con las preguntas. Entonces, pues, profesor, no tengo nota. ¿Y por qué no tiene nota? No sé, no aparezco. Es que no la enviaste. No, sí la envié. Entonces empiezan ahí. Tengo que hacer análisis con los ingenieros y en la UFRO. Oye, ¿qué pasó? No, sí, resueltamente se pasaron del hecho porque no lo enviaron. Es como escribir un email y no le envía el email. ¿No es cierto? Es lo mismo. No fue enviada, por lo tanto, no recibí la prueba. Si no la recibo yo, el sistema Google lo recibe y me manda a mí, ¿no es cierto?, a mi correo, los resultados. Casi simultáneo. Yo me demoro, ¿no es cierto?, que tengo esos puntajes, tengo que hacer un Excel, ¿no es cierto? Después tengo que sacar las notas en las notas parciales, entonces todo eso me lleva tiempo. Y después pasarla, ¿no es cierto?, al acta. Pero tengo que ir cuidado, con mucho cuidado. Y a veces algunas personas ni siquiera colocan nombre, ¿ya? O colocan solamente el email. Entonces tengo que buscar, ¿no es cierto?, en los inscritos, si ese email a quién corresponde. Entonces me demoro. Y yo agregarle el nombre. Ah, Sangüesa, por ejemplo, ¿ya? Existen dos personas Sangüesa, la Angélica Sangüesa y la Andrea Sangüesa, ¿ya? Por lo tanto es igual. Pero puede ser que exista una Andrea Sangüesa y la otra, no sé qué dije yo, 5. Entonces siempre tiene Andrea Sangüesa 1 @ tanto y tanto mismo. Lo que único que va a variar va a ser el número de personas que tengan A Sangüesa en toda la universidad. Entonces eso me demora, por eso me demoro un día, ¿no es cierto? Mediodía me doy el tiempo de estar tranquilo para no cometer errores, ¿ya? ¿Ok? Catherine, pero normalmente tiene sus pruebas, ¿no es cierto? Que publique primero para ontología las mejores notas, para subirle el ánimo, ¿cierto? Esta es la Catherine, la prueba que usted tiene que sacar todos 7, ¿ya? Todos 7, tanto en la parte teórica como en la práctica. ¿Ok? Ojalá que sea así. Yo lo deseo, porque es muy frustrante para un académico que le vaya mal al curso. Chupeta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si yo me di el trabajo, busqué mejores diapositivas, me di el tiempo de expresarle los contenidos y por qué? Bueno, uno llega a la conclusión que a veces, ¿no es cierto?, se producen problemas en los estudiantes, no tienen el tiempo suficiente para estudiar, ¿no es cierto? O a veces priorizan otras cosas que estudiar. Ir a la fiesta del cumpleaños de una amiga, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí estuvo toda la tarde que le perdió.
Por eso hay que empezar a estudiar antes por si acaso se presenta alguna dificultad. Y a previa la prueba, revisar su sistema de conectividad, ¿ya? Ahora, como todos tienen teléfono, y se puede uno conectar el Google, y ahí se meten, hacen la prueba por ese sistema del teléfono celular, o tablet, o no, lo que sea. Pero los correos los reciben ustedes por teléfono, ¿cierto? Se dan cuenta, cuando yo le publiqué las notas, ¿qué les mandé? Le puse las notas y le llegó un correo a cada uno de ustedes. ¿No es así? Y lo reciben en el teléfono, no ahora en su computador. Catherine, ¿sí o no? Sí.